Hay textos especiales en las Escrituras. Textos que son especiales por lo que revelan, revelando quién es el Señor, cómo es su salvación. Tesoros y riquezas preciosas. Textos que humillan el alma o la elevan, dan esperanza y consuelo o amenaza. Pero definitivamente hay textos que hacen brillar con mayor claridad quién es el Señor y cómo es su obra majestuosa que ha obrado a favor de pecadores. Entonces no sé por qué vinieron hoy, pero lo que sí sé ha sido el placer predeterminado de Dios que ustedes estuvieran aquí para escuchar de un texto que es realmente precioso, que eleva nuestros pensamientos en cuanto a la salvación y en cuanto a la soberanía divina y al mismo tiempo de su disposición para salvar. Entonces hoy vamos a profundizar en un texto que no tiene fondo para sondear las profundidades y vamos a encontrar ahí un tesoro sin precio, Dios mismo. ¿Y cómo es Él? En esta mañana veremos nuestro texto, esperanza para los pecadores desesperanzados. Y hoy veremos en Mateo 11, desde el versículo 25 al 30, dos respuestas ante la salvación del Señor para que tú halles descanso para tu alma. Dos respuestas ante la salvación del Señor para que tú halles descanso para vuestra alma. Podemos ver cómo la soberanía del Señor es en la salvación y además su disposición para salvar. Y eso realmente nos debe conducir a confiar más en Él, a reposar más en Él, produciendo ese descanso. Ese sermón se divide en dos partes. Primeramente veremos la soberanía del Señor y nuestra respuesta. Asómbrate de la soberanía divina. Y en la segunda parte veremos la disposición del Señor para salvar. Pero también cómo eso se tiene que ver con el sometimiento al señorío de Cristo. Entonces, en primer lugar, asómbrate de la soberanía del Señor. Y en segundo lugar, sométete a la soberanía de Cristo. Y de verdad, mi esperanza en esta mañana es que podemos ser humillados, viendo cómo es el Señor en obrar su salvación, pero al mismo tiempo confiados en su disposición para salvar de una forma increíble. Nuestro texto, Mateo 11, desde el versículo 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, gracias por permitirnos ver este texto hoy. Gracias por incluir dos aspectos fundamentales: tu complacencia en la voluntad de tu Padre y cuál es nuestra responsabilidad. Ayúdanos a asombrarnos de tu soberanía y ayúdanos a someternos a tu señorío. Salva pecadores en esta mañana y ayuda a tus hijos a glorificarte por la salvación que ya has obrado, para que ellos puedan descansar más en ti.
Es en el nombre de Cristo Jesús que oremos. Amén. En primer lugar, entonces, asómbrate de la soberanía del Señor. ¿Qué dice nuestro texto? En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: tenemos aquí un privilegio poco visto, no único en las Escrituras, pero sí en cuanto a este relato va a ser algo asombroso. Tenemos el privilegio de considerar cuál es esta interacción y relación intertrinitaria entre el Hijo y el Padre, y cuál es el agrado del Padre y cuál es el agrado al Hijo en lo que hace su Padre. De verdad, es un texto fundamental, una revelación preciosa que vamos a considerar. Y pasa en aquel tiempo hablando Jesús dijo, ¿cuándo fue dado esta comunicación con el Señor Jesús y su Padre y la próxima exhortación que Él va a dar a su audiencia? Pues podemos ver que este anuncio se encuentra después de lo que viene antes, en los versículos 20 al 24. Jesús obviamente había saliendo en cuanto a su ministerio terrenal, yendo a diferentes ciudades. ¿Con qué fin? Predicar el Evangelio y demostrar la veracidad de sus afirmaciones en cuanto a la venida del reino de los cielos mediante sus milagros. Y por lo tanto, Él había ido ya a Corazín, Betsaida y a Capernaum, unas 3 ciudades justo al norte del mar de Galilea, un lugar donde Jesús tenía un ministerio fructífero. Pero aquí, no fue de la misma manera. Miren conmigo, es el versículo 20. Entonces comenzó, hablando de Jesús, a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Después de estas cosas, después de este ministerio aparentemente infructuoso, Jesús va a decir lo que va a decir. Estas ciudades habían recibido a Cristo Jesús, habían escuchado sus predicaciones, habían escuchado su enseñanza, su doctrina, habían sido testigos oculares de los muchos milagros, la mayoría de sus milagros hechos ahí. ¿Y cuál era su respuesta? Cristo, te rechazamos. No vamos a creer y no vamos a arrepentir. Rechazando al Mesías prometido, rechazando su única esperanza, rechazando el Dios encarnado. Y aquí entonces, en respuesta a su rechazo, Jesús ofrece la siguiente comunicación. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, está hablando con el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y tenemos el privilegio de mirar cuál es esta comunicación. Mira conmigo lo que Él dice. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Aquí Jesús se dirige al Padre ¿en qué? En alabanza, en una forma de exaltar lo que Él ha hecho, lo que el Padre ha determinado hacer y efectuado en el tiempo en aquellas ciudades. El Padre es identificado por Jesús aquí como el Señor del cielo y de la tierra, el que tiene potestad, el dueño, el que tiene dominio. Jesús alaba a su Padre. Y debemos hacerlo también, ¿no? ¿Es así? Debemos mirar por qué Jesús está haciendo esta alabanza y decir amén y amén. Por lo mismo voy a alabar al Padre, por lo que Él ha hecho. Pero, ¿qué es lo que Jesús está alabando aquí?
¿Por qué? Explicación. Tú, Padre, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Ocultaste? ¿Velaste? ¿Qué es lo que Jesús está alabando? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Cuál fue la reacción de esas ciudades ante la venida y la predicación y los milagros de Jesús? ¿Cuál fue su reacción? Rechazo. Repudiamos creer en ti, no nos vamos a arrepentir. Ahora Jesús está diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. El Padre ha ocultado algo. ¿Qué es lo que ha ocultado? Aparentemente, por todo el contexto, es concerniente a las cosas vitales y necesarias para creer en ¿quién? En Cristo. Velando, ocultando. Y eso produce en Cristo alabanza. Estos que fueron ocultados, estas cosas pertinentes a la salvación, son distinguidos aquí como ¿quiénes? Como sabios e inteligentes. ¿Sabios e inteligentes porque realmente son sabios e inteligentes? No exactamente. Y un texto que nos ayuda a entender esta figura de hablar de ellos es 1 Corintios 1:27, donde Pablo dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Estas ciudades piensan que son sabios, inteligentes. Y en su sabiduría e inteligencia ellos han rechazado al Mesías, a su única esperanza. Y el Hijo alaba al Padre porque Él ha ocultado estas cosas pertenentes a la salvación a estas ciudades. La alabanza del Hijo al Padre se debe al ejercicio de la soberanía divina en la autorrevelación que conduce a la salvación o en ocultarlo. Porque no solamente la alabanza por haber ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, sino además, y las revelaste a los niños. Aquí es un misterio de cómo el Señor predispone a cómo salvar y a quién salvar. A quién revelar las verdades necesarias y pertinentes para creer en Cristo y a quién velar los ojos para que ellos no puedan ver la gloria de Cristo Jesús para creer en Él. Y si no crees que eso es lo que Jesús está enfatizando, el versículo 26 lo enfatiza. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Jesús afirma de manera innecesaria. Él no tenía que repetirse a sí mismo, pero lo está enfatizando para que las personas puedan entender. Nosotros podemos entender que esto es algo que agrada al Padre y además produce alabanza en el Hijo, en cómo Dios es soberano sobre la salvación. El agrado del Señor es santo y sublime y la perfección de la eterna predisposición, el eterno consejo del Dios viviente. El versículo 27 nos ayuda a profundizar aún más en lo que es eso. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahora Jesús explica con mayor detenimiento cómo es eso de la autorrevelación de Dios. Dios ha determinado esconder, ocultar, velar, esencialmente la verdad de la predicación de su Hijo de los sabios y los inteligentes. Y eso es bueno. Y ha querido, en una condescendencia divina, revelar esas mismas cosas en cuanto a la verdad de la salvación en Cristo Jesús a niños. ¿Y quiénes son niños en ese caso? ¿Son niños realmente? Hola, niños. No niños en el sentido de edad, sino niños en contradicción o oposición con quienes son supuestamente sabios e inteligentes.
niños inmaduros, ignorantes, aquellos que son dependientes totalmente para poder ver y conocer quién es Cristo, aquellos que no se jactan de sus propias habilidades, sino aquellos que son necesitados en todo sentido, dependen de otros. Aquí estamos viendo cuál es la complacencia divina en humillar a los orgullosos y dar gracia a los humildes. Y cómo eso funciona en la salvación. Y Cristo dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Entonces Cristo tiene ¿qué? Una dádiva de su Padre, de todas las cosas. Algunos podrían pensar que todas las cosas hace referencia a todas las cosas, como más adelante en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Posiblemente, pero parece, en cuanto al contexto, que tiene que ver más con ese conocimiento entre el Padre y el Hijo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce ahí, dándome a entender que esas cosas tienen que ver en cuanto al conocimiento, en cuanto a las verdades concernientes al Padre y al Hijo y esta relación intertrinitaria y esa habilidad entre los dos para revelar a otros de ellos mismos. Aquí Jesús está afirmando algo esencial, la distinción entre el infinito y lo finito, la distinción entre el creador y la criatura. La criatura no puede comprender ni contener sin una humillación infinita de parte de Dios para incluirles en ese conocimiento. Y aquí Jesús hace dos negaciones y dos afirmaciones. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y segundo, nadie conoce el Padre sino el Hijo. Dos negaciones y dos afirmaciones. Nadie es ¿quién? Nadie. Por lo tanto, el hombre por sí mismo, en sus propias capacidades, en su propia naturaleza, ¿tiene la habilidad de escalar al cielo y alcanzar el conocimiento del Dios Santo? No. Por eso Cristo tenía que venir. La implicación es que dentro de esta relación entre el Padre y el Hijo hay un conocimiento exclusivo y recíproco. Nadie más puede entrar en esta relación ni tener la posibilidad de entrar en esta relación sin que el Padre y el Hijo están de acuerdo que tú puedes entrar. Tú puedes tener permiso para adentrarse en este conocimiento que es relacional. Entonces, aquellos que son benefactores de la revelación del Padre es algo que el Hijo ha dado. Y aquellos que son benefactores de la revelación del Hijo les ha sido dado por el Padre. Aquí estamos viendo la voluntad unida del Padre y del Hijo para revelarse a quienes ellos quieren. Porque ¿qué dice? Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Además de lo que ya habíamos visto antes. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? El segundo aspecto, las revelaste a los niños. Estas cosas. Una revelación de parte del Padre y una revelación de parte del Hijo para que otros, a quienes ellos quieren, pueden adentrarse en este conocimiento. Y solamente para asegurar que nadie está olvidando el Espíritu Santo, podemos incluir un texto sobre él en Juan 15, 26. Para demostrar que eso no es solamente algo que pertenece al Padre y al Hijo, sino además el Espíritu Santo está involucrado en la autorrevelación del Padre y del Hijo para que cualquier persona que puede conocer a Dios ha sido debido a la obra trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Hijo. Entonces, solamente para que podamos entender que no es en cuanto a la exclusión del Espíritu Santo, sino es solamente no revelado aquí, pero es algo pertinente también para entender cómo,
cualquier persona que es aquí, que haya llegado a conocer a Dios, se debe todo esto a Dios. Para aquellos que son privilegiados, conocer a Dios. ¡Qué verdad tan tremenda! Por tu bondad, por tu sabiduría, por tu inteligencia, llegaste a conocer al Dios vivo y santo y verdadero. ¡No! Dios en su benevolencia y en su bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han determinado revelar a usted quién es Él. Y aquí trae muchas implicaciones. Porque lo que Jesús está afirmando aquí tiene que ver supremamente con la humillación del orgullo humano. ¿Quiénes le gusta escuchar eso? Que Dios puede revelar o no. Su palabra saldrá y cumplirá el propósito por el cual Él lo haya enviado. Si es para endurecer, si es para esconder, lo esconde. Si es para revelar, lo revela y siempre cumple su propósito. Algunos resulta en mayor condenación, como vemos para aquellas ciudades, y para otros resulta en salvación. Juan Calvino dijo lo siguiente de este texto: aunque esta designación de Dios contradice nuestros sentidos, descubrimos no solo una soberbia ciega, sino una locura excesiva si murmuramos contra ella, mientras Cristo, nuestra cabeza, la adora con reverencia. Aquí estamos viendo la soberanía divina del Señor en la salvación. ¿Cuál es la respuesta del Hijo? Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Sí, porque así fue de tu agrado. Y aquí estamos mirando entonces la sabiduría divina manifestada en la soberanía del Señor en la salvación de pecadores. Y pensamos así: todo lo que hace el Señor es una manifestación de todos sus atributos, de todas sus perfecciones. Y eso es uno de ellos, definitivamente. Es uno de los más importantes: la salvación de pecadores, la salvación de impíos, enemigos de Dios. Y aquí, esto entonces, siendo el despliegue de sus perfecciones, eso es bueno. Eso es lo mejor. Eso es lo más puro, lo más bello, lo más elevado que puede pasar en la historia. Y Dios lo está llevando a cabo a la perfección y el Hijo lo está alabando por eso. Por lo tanto, esa idea de quejarte contra esto es esencialmente rechazar quién es Dios. En su no solo diseño sabio y predeterminado desde antes de la fundación del mundo, sino de todos sus atributos, de todas sus perfecciones que están siendo desplegados en la salvación de pecadores, en el ejercicio de su soberanía. Y muchas personas de pronto están: no me gusta lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo con esto. Entonces, no estás alabando al Padre como Cristo y rechazas al Dios verdadero. No sé con qué vas a quedar: un Dios de tu imaginación, un Dios ficticio. Pero esto es lo bueno y lo perfecto, lo que es puro y sabio, lo que es confiable y santa, lo que es perdurable y eterna. Lo que Dios está haciendo y manifestando aquí en este texto debería humillarnos hasta el piso y solamente producir alabanza y redención delante de Él. Y quiero recordarles algo que es tan importante: la soberanía del Señor en la salvación no es vergonzosa. No es motivo para excusar a Dios, como voy a salvar a Dios por lo que Él está haciendo. No, Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, Padre, así fue de tu agrado. Eso es bueno, eso es lo mejor que Él puede hacer. Entonces, el primer punto es: asómbrate de la soberanía del Señor. Asómbrate por lo que Él hace y alábale por ello.
Es el primer punto. Pero conectado con eso y tan vital para que veamos esa conexión, sométete al señorío de Cristo. Sométete al señorío de Cristo. Después de la afirmación de la soberanía del Señor en la salvación, es muy fácil que ahora varios pecadores, varios que son débiles en su fe o inciertos en cuanto a quién es el Señor, qué es lo que estamos viendo aquí, ustedes podrían preguntar, ¿será que el Hijo quiere revelar al Padre a mí? ¿Será que el Padre va a querer revelar a su Hijo a mí o va a esconder, va a ocultar eso? ¿Será que yo puedo ser salvo? ¿Será que el Señor desea salvarme? ¿Es conforme al beneplácito divino salvar uno como yo? Ustedes no lo tienen que expresar, pero estoy seguro que lo están preguntando, si están entendiendo bien lo que significa el texto. Si la salvación es del Señor, ¿hay esperanza para uno como yo? Y aquí vamos a ver que hay una esperanza y una certeza tan segura, tan inquebrantable, porque es en base a eso, en base a la soberanía divina, en la salvación que hay confianza para acudir a Cristo, como veremos en este texto. Aquí no hay una contradicción, sino aquí hay el diseño bueno y sabio del Señor. El versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Aquí tenemos una invitación, un tipo de mandato. Es una invitación abierta, sin restricciones. Aunque uno podría decir, pues, el único grupo que está invitado son aquellos que son cansados y cargados. Y es cierto. Pero no hay restricciones realmente y no hay exclusión. Todos pueden venir. Todos sin excepción son implorados a venir. Todos serán recibidos sin problemas. No sé si ustedes son viejos o jóvenes. No sé si son mujeres o hombres, ricos o pobres, o cualquier otra clase de persona. Todos están invitados y mandados a venir. Todos tienen que venir ¿a quién? A Cristo. Y aquí es una invitación muy simple. Sí, lo estamos pensando y mirando cómo es. Venid a mí. No es difícil en cuanto a su sentido gramatical ni sintáctica. Venid a mí, 3 palabras. Venid, acción, a, dirección, mí. Objeto, ubicación, ¿dónde tengo que llegar? Ok. Bueno, debes venir a Cristo. Todos los que están cansados y cargados necesitan venir a Cristo. Y ahora, ¿quiénes son aquellos que son cansados y cargados? Escrituralmente, por lo general, se identifican 2 posibles grupos. Primero, los que están cansados y cargados bajo el peso de la ley mosaica. Y eso podemos ver, de hecho, un poco más adelante en Mateo 23, 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, hablando en cuanto a la supuesta benéfica enseñanza y dogma de los fariseos. Entonces, es muy posible que sea el peso de la ley que los hombres no pueden aguantar. O en segundo lugar, podría referir a los que están cargados bajo su pecado, como en Isaías 1:4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. 2 clases de personas cansados y cargados. Aquellos que están sufriendo bajo la condenación de la ley, que no pueden cumplir, o aquellos que están padeciendo bajo la muerte del pecado. Entonces, ¿qué es? Pues parece que son los 2. En cuanto a que ambos están lejos de Cristo, ambos están
fuera de Cristo. Ambos están, en una palabra, experimentando lo que es el cansancio y la fatiga del pecado, intentando guardar una ley que no fue dada para guardar y para ser justificado mediante ella, sino realmente solamente para aplastar y amenazar. La ley no justifica, apunta y dice: condenado eres. Por lo tanto, deberían los dos grupos, aquellos que están cargados bajo su iniquidad y aquellos que están cargados bajo la ley mosaica, sentir ese peso insoportable y ver que tienen necesidad. Todos son exhortados a venir a Cristo. Ya lo leímos antes en la lectura bíblica, pero Isaías 55, versículos 6 al 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento, estamos llamados a acudir ¿a quién? A Dios, a Cristo, quien es Dios encarnado. Es solamente a Él que podemos hallar descanso, es solamente a Él que podemos hallar perdón, es solamente a Él que podemos hallar vida y vida en abundancia. Y eso es entonces concerniente al mandato y en cuanto a quienes tienen que responder a esa invitación, pero además viene con una promesa. Y yo os haré descansar. Eso tiene todo el sentido en el mundo. Por cuanto aquellos que están cansados y cargados bajo el pecado y bajo intentando hallar una justicia propia, no lo pueden lograr, y por lo tanto, solamente aquellos que vienen a Cristo pueden hallar ese descanso, porque ya no tendrán que cargar con semejante carga insoportable, sino que ellos van a recibir otra clase de yugo, lo cual vamos a ver en un momento. Pero es imperativo que vengan, porque solamente en Cristo van a encontrar descanso. Y me imagino que muchos aquí han intentado encontrar descanso en otras cosas. ¿Cuántos aquí han sido engañados por descansos falsos y ficticios que el mundo o los hombres o incluso el pecado hayas prometido? No hay descanso fuera de Cristo. Hay descansos falsos, temporales, que no ofrecen ningún alivio al alma humana. Solamente hay un descanso verdadero, el descanso que procede de aquellos que vengan a Cristo. Esta venida a Cristo no es simplemente viniendo a Él geográficamente. No creo que los discípulos escucharan las palabras y se acercaran más a Él para decir: aquí estoy. No, está hablando no solo ni siquiera en cuanto a un acercamiento geográfico, sino en cuanto a un sometimiento, en cuanto a una fe y una confianza y una certeza en quién es Cristo. Venid a mí. Esto también se haya visto antes en Isaías. En Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22, dice así: Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Solamente es en el Señor que los hombres pueden hallar salvación. Y como ya hemos leído también Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. No solamente para comprar alimentos, sino es para acudir a Dios, quien es la fuente de toda necesidad, quien suple todo lo que el hombre pecador y impío necesita para ser hallado irreprensible y justo delante de Dios. Cristo es el Dios Salvador y todos deben mirarle a Él y solo a Él
No por un momento, no por una fracción de un tiempo, sino mirarle y mirarle y mirarle, sin fatigar, sin cesar. Y lo que es bueno ver aquí, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué estamos viendo aquí? La disposición divina del Hijo en salvar a todo aquel que viene a Él. Eso no es ninguna contradicción con la soberanía divina del Señor en la salvación. Esto es la certeza y la seguridad de todos aquellos que están cansados y cargados. Vengan a Cristo y serán salvos. Vengan a Cristo y serán salvos. Eso parece muy, muy lindo, esta invitación. Venir a Cristo y hallar descanso. Pero me imagino que aquí hay muchos que no están convencidos. ¿Cierto? Ustedes no lo van a decir, sí, no estoy convencido. Eso me parece ficticio, fraude. No es real. Bueno, quiero hablar a ustedes incrédulos, con excusas inválidas. Algunos están aquí sentados pensando, no creo que la invitación es para mí. Es para fulano. Es para él. No es para mí. Pero no, es para ti. Todos. Y ahora individualmente, cada uno aquí que están cansados y cargados, es para ti. Tú estás pensando, no estoy tan mal, no. Tú eres engañado. Tú eres necesitado, dependiente. Tú estás pretendiendo ser sabio, inteligente, como esas ciudades que ahora fueron maldecidos y serán condenados con peor condenación que Tiro, Sidón y Sodoma por rechazar semejante salvación. ¿Y ustedes creen que no será igual para aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios? Entonces, es para ti este mandato, esta invitación es para usted. Pero hay otros que dicen, no creo que la invitación es sincera. No creo que realmente Cristo me va a aceptar. Mira todo lo que yo he hecho. Él me va a repulsar, Él me va a rechazar. Él está pensando en los mejorcitos. Mi prima. Alguien que no ha hecho todo lo malo que yo he cometido en esta vida. Entonces no es una invitación sincera. Falso, es sincera. Estarías menospreciando su bondad, estarías menospreciando su invitación abierta y amplia y sincera. Él está dispuesto a salvar, su invitación es sincera. Por tanto, venir a Cristo. Hay otros que dicen, no creo que la invitación sea urgente. No creo que es tan prioritario. Creo que voy a tener más tiempo. Piensan de esa manera. Voy a vivir mi vida loca y después, más adelante, voy a volver a Cristo. Así es, voy a vivir hoy por el diablo y en 50 años me voy a arrepentir. Necio de corazón. Tú no entiendes que siempre la Biblia habla en términos presentes. Hoy es el día de salvación, no mañana, ni siquiera mañana, hoy. Y por lo tanto, ¿por qué vas a ser tan necio y decir, no es urgente? No requiere una respuesta hoy, no, hoy mismo tienes que acudir, porque no sabes, cuándo será demasiado tarde. Y por último, algunos piensan, no creo que la invitación es tan preciosa. Hay otras cosas que son más divertidas y más excelentes en este mundo caído. Yo prefiero eso. Yo prefiero servirme a mí. Yo no quiero acudir a Cristo. Cristo es un amo horrible. Es aburridor. Y mata gozo. También, necio, tú no entiendes a quién estás menospreciando. Tú no entiendes quién es Cristo. No has probado y no has gustado la bondad del Señor en lo más mínimo, y por lo tanto todo lo que usted piensa es carga, es ligera. Es un yugo fácil, es un yugo deleitoso, y realmente en Él y solo en Él hay vida. Tú piensas que estás libre, pero eres más esclavo que nadie, y solamente en Cristo Jesús puedes hallar verdadera libertad.
Y por lo tanto, debes venir a Cristo. Debes venir a Cristo. Leemos nuevamente el texto y mira las palabras, tan simples, tan sencillas, pero tan fundamentales. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No es a mí, obviamente, pero es a Cristo. Él está diciendo, vengan ya, dejan de juguetear con lo que te va a matar. Deja de jugar el religioso y el autojusto y el autosuficiente. Deja de jugar el sabio por cuán necio eres. Vengan a mí. Vengan hoy. Dejan de rehusar venir. ¿Cuántos aquí han rehusado por años? ¿Cuántos aquí han jugado diciendo, mañana, en una semana, en un mes, no, quiero hacer algunos pecados primeros, vivir mi vida y después, cuando ya soy viejo, voy a entregar lo peor y lo restante a Dios? Eso es necedad. Eso es tan necio. Ten cuidado. No pierdas de vista aquellas ciudades que fueron condenados a peor juicio que ciudades impuras, impías. Aquellos que rechazan esta oferta, esta invitación, recibirán mayor juicio. Todos, sin excepción. Y solamente para enfatizar una vez más la certeza y la disposición de Cristo en salvar, quiero leerles Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Qué promesa tan preciosa de asegurar que si tú vienes hoy a Cristo, Él te va a recibir. Hoy mismo, si tú vienes a Cristo renunciando a tus pecados, apartándote de tu obstinación y de tu incredulidad, y abrazas a Cristo, acudes a Él, viéndole glorioso, viéndole como un Salvador precioso y suficiente para salvar a uno como tú, Él te va a recibir. Sin cuestión, sin demora, hoy mismo, sellado por el Espíritu, justo delante del Señor. Alabanza en el cielo. Por un pecador que se arrepiente hoy, ¿por qué vas a esperar? ¿Por qué vas a aplazar lo que es hoy mismo el llamado? Es una invitación veraz, una invitación preciosa. Acude a Cristo hoy. Cristo no ha terminado con lo que ha estado enseñando, sino añade en el versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora Cristo da otro par de mandatos, aunque no son otros mandatos. Esto es lo que estamos viendo aquí. Aquellos que vienen a Cristo son aquellos que se someten a Cristo. Aquellos que vienen a Cristo son aquellos que se someten a Cristo. Y hay que aclarar que aquí el término que Jesús está usando de yugo no es un yugo real, aunque es una representación, sí, de un yugo que las bestias de carga usaban para llevar a cabo sus tareas. Pero aquí en este contexto, en una figura de dicción, se hace referencia a enseñanza y a instrucción. Entonces, cuando Jesús está diciendo, tomad mi yugo sobre vosotros, es tomar mi enseñanza, tomar mi instrucción, sencillamente, sujétate debajo de mi autoridad, debajo de mi gobierno, debajo de mi señorío. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo. Y no es una distinción, no es que vienes y después tomas, no, toda la idea unida, venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.
En este venid a tomar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? La misma promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, aquellos que piensan, listo, voy a creer en Cristo y voy a vivir mi vida como yo quiero. Eso es tan foráneo a las Escrituras. Aquellos que vengan a Cristo se someten bajo su señorío. Le obedezcan tomando su cruz y diariamente mortificándose a sí mismo para cumplir solamente la voluntad de uno, su amo, quien le haya comprado a precio de sangre. Esta es la salvación que Dios ofrece, una invitación preciosa. Venid a mí y será recibido, pero al mismo tiempo tomando su yugo sobre vosotros y aprendiendo de él. Aquí es aquel que ha entrado en la escuela de Cristo para ser su discípulo, su aprendiz. ¿Cuántos han sido engañados por la gracia barata y el evangelio de la creencia fácil? ¿Cuántos han sido engañados por la gloria sin el discipulado y la corona sin la cruz? Muchos en la historia, y incluso aquí es posible. Pero si tú piensas que tú profesas a Cristo y no vives para Cristo, ni te sujetas a su señorío, tú eres engañado completamente. Los discípulos de Cristo son discípulos de Cristo, siguiéndole a Él. Entonces, Cristo manda a los hombres cansados y cargados a venir a Él, tomando su yugo y aprendiendo de Él. Y aquí es importante simplemente decirlo de una forma muy, muy fácil. Nota aquí, no hay salvación sin sometimiento al señorío de Cristo. Cristo es Salvador y Señor. Y ahora, ¿por qué Cristo es capaz de enseñar e instruir a los demás? Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Con qué autoridad Cristo puede decir que necesitamos venir a Él? Pues Él da una explicación, y es una explicación que es realmente imposible sondear. Que soy manso y humilde de corazón. Estos cualidades, atributos, perfecciones de Cristo le permiten ser el maestro por excelencia en esa escuela que es su discipulado. La mansedumbre de Cristo le permite enseñar a los que vienen a Él. Y eso es precioso en cuanto a qué es lo que necesitamos nosotros. ¿Qué es lo que necesita el pecador orgulloso más que cualquier otra cualidad? Ser humillados, ser humildes, ser mansos, ser sumisos. Y por lo tanto, cuando Cristo dice, vengan a mí, tomad mi yugo y aprended de mí. ¿Por qué? Porque soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que necesitamos aprender. Humildad, sometimiento bajo aquel que es buenísimo. Aquel que es perfecto en todos sus atributos. Entonces, Jesús muestra eso aquí como lo que le permite ser nuestro Maestro. Y aquí, de hecho, Jesús está citando también ahora, parece, Jeremías. Y todo eso está conectado desde el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento ha habido un descanso anhelado y anticipado. El descanso no es solamente el Shabbat es parcial, era una sombra del descanso eterno que vendría. Y por lo tanto Jesús dice al final aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta frase, él cita de Jeremías 6:16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. El texto es hermoso en Mateo 11:29, una promesa segura, pero mirando su contexto en Jeremías 6:16, es espantoso por cuantos dicen,
no andaremos en él. ¿Y cuántos aún hoy, en esta mañana, están en sus corazones obstinados, diciendo, no vendré a Cristo? Rehúso hasta la muerte y hasta el infierno someterme a Él o venir a Él. Si es tu decisión, pero vas a padecer consecuencias eternas por semejante necedad. Nuevamente, su disposición es para salvar. Si tú vienes a Cristo, si tú tomas su yugo, Él te dará descanso eterno, salvación, perdón de pecados, justificación delante del Padre, garantía de entrada a las moradas eternas, un descanso eterno. Eso es lo que es su disposición. Él quiere salvar y por eso dice, venid, todos los que estáis cansados y cargados. No hay exclusión. Y ahora, pensando en conexión con este último par de mandatos, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él da una explicación por qué podemos confiar en su yugo y en su instrucción. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La garantía del descanso que los hombres hallan en Cristo se debe a la naturaleza de su yugo y de su carga. Su instrucción en comparación con la ley, en comparación con el peso del pecado y el peso de la ley, es suave, es ligero, porque ¿quién llevó la carga de cumplir cabalmente con la ley? Cristo. Y por lo tanto, ¿Él lo va a poner sobre sus discípulos? No, Él no lo hace. La ley ya sirvió su propósito para aquellos que eran enemigos de Dios, mostrarles su necesidad de un Salvador. Y ahora, en la escuela de Cristo, Cristo pone sobre sus discípulos un yugo que es ligero, que es fácil, una instrucción que no requiere obras para ganar salvación, sino obediencia por amor, obediencia por agradecimiento. ¡Qué Salvador tan maravilloso que haya hecho tanto a favor de mí! Ahora puedo descansar y puedo trabajar, porque no tengo que ganar nada, no tengo que demostrar algo, no tengo que pretender. El yugo de Cristo es fácil, su carga es ligera. ¿Y por qué eso es importante también considerar cómo Cristo es y ha sido el Dios hecho hombre? Porque Cristo conoce nuestra composición. ¿Y somos fuertes? Muy bien, no. No somos fuertes. Cristo compadece con nuestra figura frágil. Él conoce que si Él pone por encima de nosotros un yugo pesado, seremos aplastados. Y por lo tanto, en Hebreos 4:15, podemos ver quién es este sumo sacerdote que tenemos, aquel que es nuestro maestro por excelencia, que no impone sobre nosotros más de lo que podemos soportar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué podemos confiar en el yugo y la carga de Cristo? Porque Él no nos va a destruir. Él conoce nuestras flaquezas, nuestra composición tan frágil, tan finita, tan necesitada, tan dependiente, y por lo tanto, su yugo es fácil y su carga es ligera. Sin duda, hay una cruz que cada creyente debe cargar. Sin duda, habrá pruebas que soportar y batallas que pelear, pero los consuelos del Evangelio, que es el peso de la cruz, es ligero para el creyente. Y al final de sus días, todos aquellos que sacrifican tanto por Cristo pueden decir, no sacrifiqué nada. Ninguna pérdida para un hijo de Dios es una pérdida, sino es una ganancia. Su yugo es fácil y la carga es ligera, aunque soportaremos pruebas y batallas en esta vida.
El yugo de Cristo es placentero y gustoso para su discípulo. Y por lo tanto, la implicación de esos mandatos y sus subsecuentes promesas para los creyentes, aquellos que afirman seguir a Cristo, si hay una ausencia de descanso, algo está extraño. Si usted dice, yo soy un discípulo, yo he venido a Cristo, pero no he hallado descanso para mi alma, parece que estás cometiendo el mismo error de los Gálatas. Están volviendo a imponerse un yugo de esclavitud, que no es el yugo de Cristo. Han quitado el yugo de Cristo para poner otra vez el yugo de la ley. La falta de descanso, la falta de gozo en la salvación del Señor, posiblemente es uno de los mejores indicios de esta falencia y travestía, honestamente, una iniquidad, algo que va en contra de la naturaleza de poner y solo llevar el yugo de Cristo. Entonces, por favor, si usted se ha dado cuenta que no tienes descanso en Cristo Jesús, quítate el yugo equivocado. Sométete al señorío de Cristo y a su salvación y no intentes añadir a su obra. Obviamente tú no vas a decirlo abiertamente, estoy añadiendo a la obra de Cristo, pero es lo que están intentando hacer. No es sabio, no es correcto. Arrepiéntete de confiar más en ti mismo y tus obras que en Cristo. Y al hacerlo, vas a hallar descanso una vez más en el yugo fácil y la carga ligera de este Señor. Entonces, lo que vemos en este texto es cómo someternos al señorío de Cristo. Es un señorío gustoso, es un señorío bondadoso, no autoritario, sino humilde y manso. Sométete al señorío de Cristo. En conclusión, hemos visto dos respuestas ante la salvación del Señor, para que hayas descanso para tu alma. Hemos visto que necesitas asombrarte de la soberanía del Señor. Y hemos visto que tienes que someterte al señorío de Cristo. Pero aquí les hago una pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado desde este púlpito el Evangelio predicado y ustedes han sido implorados a venir a Cristo y creer en Él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces han dicho, no hoy? Y mi pregunta es, ¿por qué dudas de la voluntad y la disposición de Dios para salvarte? Porque para algunos no es tanta obstinación, sino es incredulidad. ¿Será que me recibirá? Y la respuesta es enfáticamente sí. Vengan hoy y hallaréis descanso para tu alma. No sacas más excusas. Es realmente impropio pensar de Cristo de una forma indigna. Él es un Salvador por excelencia. Y de hecho, esta promesa no se puede mejorar. Esta invitación no se puede mejorar. Esta explicación de la soberanía divina del Señor, su disposición para salvar a todo aquel que venga a Él, no se puede mejorar, no puede ser más claro. Y por lo tanto, vengan a Cristo. Dejan de esperar, dejan de juguetear, dejan de rehusar. Y para aquellos que están en Cristo, para aquellos que ya han venido, espero que están hallando este descanso que Él nos ha prometido. Espero que de verdad están descansando para trabajar con más fortaleza en Cristo Jesús, dependiendo de Él y no de nuestra fuerza, y sintiendo cuán fácil es su yugo y cuán ligero es su carga. Espero que están gustando la bondad y la benevolencia del Señor. Alábale como Cristo le alabó. Regocíjate en la salvación del Señor. No puede ser mejorado. No puede ser mejorado. Él es el Salvador por excelencia. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por hoy y gracias por tu palabra. Gracias que podemos escuchar una vez más de venir a ti y acudir a ti en fe y abrazándote y cuán dispuesto eres para salvarnos.
Gracias por no ser duro. Gracias por ser apacible, manso, humilde de corazón. No una visión extraña que a veces tenemos de ti, sino que tu disposición de corazón es salvar a pecadores. Y por lo tanto, gracias por hacerlo. Señor, salva a pecadores hoy mismo en esta congregación. Por favor, te lo suplico. Abre los ojos para que ellos puedan ver tu gloria y ver tu compasión. Ayúdenles, por favor, a ver que tú eres un Salvador sin medida y sin igual. A ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.